Buenos días. Estamos por comenzar la conferencia de Natalia Lauve. La presento. Ella estudió periodismo y es licenciada en Crítica de Artes de la Universidad Nacional de las Artes en Argentina. Trabaja como periodista cultural, docente y traductora de alemán. Fue jurado de la Bienal de Performance y del Festival Internacional de Buenos Aires, entre otros encuentros de artes escénicas de su país natal. Escribe sobre teatro, danza y performance en el suplemento Radar del diario Página 12 y sobre otros asuntos culturales en el diario AR. Bienvenida, Nati. Gracias. ¿Anda esto? Sí, perfecto. Bueno, buenos días. Yo voy a leer porque me pongo un poco nerviosa cuando hablo, entonces prefiero atarme al papel, en principio. Tengo un texto preparado y después la idea es que charlemos si tienen ganas. Que sigamos la conversación, que de eso se trata también este encuentro. Bueno, armé un texto, armamos un par de cosas con Sabel, peloteamos sobre qué escribir el año pasado en la Semana Internacional de la Crítica que hicimos en Chile. Hablé sobre, armé un texto bastante menos optimista. Hablé sobre los críticos zombies, sobre esos críticos que extrañan un poco el siglo XX, que lo rememoran pero ya no tienen espacio en el mundo de hoy para ejercer sus modos y sus prácticas. Esta vez no sé bien porque me salió algo más luminoso. Así que aquí voy con mi texto que se llama La verdad propia. Primer disclaimer. Si bien estudié crítica de artes y ejercí la crítica teatral durante varios años en el suplemento de espectáculos de La Nación, en el diario Crítica y en algunos otros medios de circulación nacional en Argentina, pocas veces me presento ante el mundo como crítica teatral. Me autopercibo casi siempre periodista cultural, a veces, en tal caso, crítica cultural, aunque hace algunos años también vivo de otras cosas, porque en Argentina ya es casi imposible vivir del periodismo. Quienes lo hacen, por lo general, tienen 2 o 3 trabajos para arañar el sueldo que en otras profesiones se alcanza con un empleo solo. Yo también tengo 3 trabajos, pero ya no todos son en los medios. Podría estar enojada con el periodismo por eso, pero la verdad es que me gusta cada vez más que mis ingresos no dependan de una de las cosas que más me divierte y creo que nunca voy a dejar de hacer. Aunque cada vez que lo hago me jure a mí misma que esta será la última vez. No sé bien qué pasa en esta edición de la Semana Crítica, pero desde ayer estamos todos desnudando nuestros síntomas. Escribir me regala el tiempo y el hábito de sentarme a pensar sobre las cosas que veo. Reescribir, corregir, me regala el tiempo de darle a esas cosas que veo casi siempre una vuelta más. A veces las obras de teatro que estoy analizando mejoran con la distancia y la reescritura. A veces también pasa lo contrario. Como sea, podría reescribir durante días o semanas, incluso los artículos más breves que me encargan, ya que pocas veces logro que esa música que suena tan bien en mi cabeza baje a la hoja en blanco sin interferencias. Haber dejado de pedirle al periodismo o a la crítica que me den de comer me regaló una libertad nueva, la de escribir únicamente sobre aquello que quiero y casi siempre también cómo quiero. Parte de la gracia de mi vínculo con el periodismo es que de un tiempo a esta parte se convirtió en algo más propio que antes, en algo para mí, un medio para indagar en las cosas que más me interesan. Segundo disclaimer. Voy a comenzar este texto con una anécdota personal y bastante insustancial, porque soy millennial y esta es una de las cosas que mejor sabe hacer mi generación cuando escribe. Hacer pie en sus asuntos para derivar hacia otros lugares, ir de lo particular a lo general, para poder pensar a partir de su chiquitaje cotidiano cosas nuevas. Pese a la opinión de la mayoría ilustrada, escribir sobre la vida no es una pavada, no es falta de imaginación ni de curiosidad por el mundo. Unos días antes de tomarme el avión para volar hasta acá, fui a comer con una muy buena amiga. Mientras elegíamos el vino con el que íbamos a acompañar la cena, charlamos sobre la obra que salíamos de ver, en cuya génesis y producción ella había estado involucrada. Mi amiga me preguntó qué me había parecido la obra. Ahora decime la verdad, me dijo.
Ya estábamos lejos de la sala, ya habíamos saludado al elenco, yo ya había repartido felicitaciones a todo el mundo. Busqué las palabras para traducir de la manera más precisa algo que me había pasado durante la hora y cuarto del espectáculo en cuestión. Lo había disfrutado, la actriz protagónica me parecía talentosísima y aún así a su interpretación le faltaba algo que podríamos llamar carnadura. La sensación era que su virtuosismo se desplegaba acá de una manera demasiado, llamémoslo, formal, y que el público entonces estaba ante una obra en la que en ningún momento se olvidaba de que estaba viendo una obra. Hubo un silencio breve. Mi amiga sintió, sí, quizás sea algo del texto lo que no termina de entender. Evidentemente ella tenía ganas de seguir pensando. Llegó el vino y con la primera copa nos imaginamos maneras felices o livianas de que ella pudiera hacerle llegar algo de todo esto que estábamos pensando con el director. Su reacción me dio esperanzas. No sé por qué había sentido temor de decirle lo que pensaba, pero me alegró constatar que mi honestidad había sido bien recibida. Primera conclusión. A veces solo necesitamos escuchar lo que queremos escuchar, pero muchas otras preferimos que nos digan la verdad. No voy a gastar demasiadas líneas en explicar a qué me refiero cuando digo verdad. Entiendo que todos los que estamos compartiendo esta sala podremos disentir en muchas cosas, pero partimos de algunas ideas en común. Que no tiene sentido pensar que existe tal cosa como una verdad unívoca cuando nos paramos frente a un objeto artístico. Por suerte, la discusión en torno a la objetividad del periodismo y de la crítica está saldada. No hace falta que redundemos en ella. Que ya todos entendemos que podemos estar mirando lo mismo y ver cosas distintas. Y que eso no solo está bien, sino que es profundamente deseable. Cuando digo verdad, me refiero más bien a algo así como la verdad propia. Hay un texto que me encanta de Raymond Carver, se llama Cómo escribir un cuento, y en él dice que un gran escritor es el que sabe elaborar un mundo en consonancia con su propia especificidad, y que tal cosa es inherente al estilo propio, aunque no se trate únicamente del estilo. Se trata más bien de la firma inimitable que el escritor pone en todas sus cosas, algo que indica que este es su mundo y no otro, y que ese mundo es diferente de todos los demás. Hay una analogía posible con el campo de la crítica y no creo que sea exclusivamente aplicable a las pocas personas que aún la ejercen profesionalmente, aunque sean ellas, seamos nosotros, quienes más deberían esforzarse por llevar esta idea al terreno de los hechos. Un buen crítico, y llamo crítico a quien efectivamente sigue escribiendo reseñas o artículos, pero también a quien desde otros campos y otras disciplinas de la comunicación echa mano al pensamiento crítico para hacer su trabajo, es decir, quien produce piezas que no están puestas al servicio del sistema promocional de una obra, de una película, de un libro. Un buen crítico, decía, sería quien sabe construir una mirada en consonancia con su propia especificidad. Quiero decir, quien tiene la capacidad de mirar un hecho artístico desde sus intereses, sus valores, sus obsesiones, sin aplastar el material con su maleta de certezas previas. Dicho de otro modo, quien sabe poner a jugar todo lo que vio, todo lo que pensó, todo lo que leyó previamente y puede contrastarlo con la novedad que tiene ante sus ojos. A partir de esa operación, idealmente saca algunas conclusiones, a riesgo de que no se parezcan en nada a las que andan circulando por la atascada ruta del sentido común. A eso llamo verdad propia. Construir ese vaso comunicante para transportar verdades dentro de uno no es soplar y hacer botellas. A mí me llevó muchos años de ejercicio profesional poder pararme frente a una obra, entender qué pienso y, sobre todo, no dudar tanto de eso que pienso. O dudar, sí, porque acá nada está escrito sobre piedra, y el uso libre de lo propio es lo más difícil, como dice Hölderlin, porque lo propio no es algo que pueda poseerse de una vez como algo dado. Dudar con técnica sería la idea. Escribir crítica o escribir cualquier cosa es ser un principiante siempre, pero un principiante mejor cada vez. Le robo la idea que sigue a una conferencia del escritor Fabián Casas.
Cuando los japoneses tuvieron que transmitir el karate en Occidente, se dieron cuenta de que para que este arte prendiera acá, los occidentales necesitaban algo que los atrajera. Eso era la competencia, con otros, pero también consigo mismos. Así fue que inventaron los colores de los cinturones. Pero en su origen, lo único que se lavaba de la ropa de la práctica era el karategi, nunca el cinturón. Como las personas que hacían una práctica intensa de karate lo hacían de por vida, ese cinturón a la larga se volvía negro por la mugre del uso continuo. Pero en realidad, los maestros y los alumnos sabían que el cinturón en el fondo siempre es blanco. Pero vuelvo a la idea anterior, antes de perder el hilo por completo. Tengo la sensación de que en los últimos años, por motivos muy diversos, muchos dejamos de ejercitar un poco el músculo que nos conecta con esta verdad propia. Ni hablar de volcarla después en la arena pública. Y vuelvo por unas pocas líneas a hablar de mí misma. Considero una de mis grandes fortunas tener un grupo de amigos que escriben. Algunos lo hacen sobre teatro, otros sobre literatura, otros sobre medios. Alguna también se dedica a escribir guiones. Todos van a ver obras, escuchan música, ven películas, leen libros, consumen cultura casi a diario. A veces vuelcan sus pensamientos sobre eso que escucharon o vieron en artículos o también en las redes. Rara vez, después de leerlos, yo me ahorro la repregunta en privado. ¿De verdad te gustó? ¿Decís que tengo que ir a verlo? En algún momento, no sé bien cuándo, naturalizamos que existen dos niveles de opinión, la pública y la privada, que a veces distan muchísimo entre sí. No sé si esto siempre fue así. Tengo la sensación de que ese espacio, ese gap que hay entre una y otra, es cada vez mayor. Por eso, un texto crítico de gran honestidad intelectual frente al lanzamiento del disco de un ídolo popular como el Duki, publicado en la Rolling Stone de este mes, causa de pronto sorpresa y revuelo en redes. Centennials descubren la crítica musical y en su descubrimiento nos retrotraen a otra época que creíamos pasada. Algunos mandan al autor de la nota a hacer música. ¿Por qué no escribís vos una canción, pedazo de siome? La gran mayoría, sin embargo, agradece la honestidad. Yo creo que lo que en realidad están agradeciendo es leer algo distinto, que no se parece a una pieza más del plan de comunicación que craneó el jefe de marketing de la discográfica. Y es que nos volvimos un poco menos rebeldes a la dictadura del consenso. Nos comenzó a dar fiaca, flojera, pereza, disentir con otros, más allá de ejercitar de vez en cuando la discusión dentro de nuestra safe zone como para despuntar el vicio. En su newsletter Viejo Smoking, Cecilia Absatz lo explicó alguna vez con mucha elegancia. En ella, todo es elegante. Dice Cecilia, es difícil ir en contra de un sistema de opiniones sólido como un edificio. Si tu mirada no coincide con lo que piensan los demás, quedás en una suerte de isla. Sos la loca del altillo. Para tener una opinión propia y genuina, hay que estar dispuesto a enfrentar ese sólido edificio y los lugares comunes de la cultura, sin perder nunca la paciencia y el humor. Por cierto, les recomiendo mucho el newsletter de Absatz. Su autora es una periodista de más de 80 años que escribe cada domingo sobre el arte de envejecer con gracia, pero también escribe sobre libros, películas, series y otros consumos culturales a los que entrega gran parte de su semana, ahora que la vida le regaló tiempo y una salud envidiable. Creo que nos estamos perdiendo de algunas cosas por haber dejado de intentar chocar contra los sólidos edificios, por ejercer cierta autorrepresión en pos de mantener una armonía en nuestro vapuleado campo. Hablo del campo de la cultura en general y hablo situada desde Argentina, que atraviesa el peor momento para quienes estamos de cierto lado de las cosas, o al menos el peor momento que yo, que no viví la dictadura, que ya nací en democracia, recuerde. Mantenemos una armonía que, por cierto, contrasta con todo lo que se vive en el ágora digital, donde la agresión, casi siempre anónima, ofrece un espectáculo nuevo cada día. En Ideas Diversas, una suerte de libreta de apuntes que acaba de publicar César Aira,
El escritor dice que la verdad es social, socializante, colectiva, porque implica siempre una participación. Lo dice para defender una idea opuesta a la que a mí me interesa defender hoy acá, porque ese pasaje puntual es un elogio de la hipocresía. Pero creo que la definición nos sirve igual. Dejar de ejercitar la búsqueda de la verdad propia o incluso reservarla al ámbito privado, al restaurante o al intercambio por WhatsApp, implica, ante todo, dejar de participar de una conversación. No quiero pecar de nostálgica, pero como en esta sala veo que hay gente joven, pienso que puede ser una buena idea decir que esa conversación enriquece, que vale la pena. Muchos periodistas, muchos críticos, adjudicarán la falta de discusión en torno a las artes a la merma de espacios en los medios. Ya no hay dónde hacerlo, te dicen. Y si hay dónde, los medios para los que trabajamos ya no nos amparan ante un ataque, porque somos freelancers que facturan sus colaboraciones y los medios no nos prestan ningún paraguas institucional en caso de tormentas. Los pocos colegas que quedan tampoco representan necesariamente una cofradía. Estamos solos. ¿Y quién quiere inmolarse solo? ¿Por qué lo haría? Todo eso es cierto y aún así yo creo que esa explicación nos sienta bastante cómoda. Con esto no estoy negando que los espacios en los medios efectivamente se hayan reducido y que el ejercicio de la crítica haya sufrido cambios drásticos, aceleradísimos, en los últimos 15 o 20 años. Breve repaso que quizá nadie o pocos necesiten acá, pero prometo resolver esto en pocos minutos. Cocinada a lo largo del siglo XIX y horneada durante el siglo pasado como la institución legitimadora de gran peso que supimos conocer, como un vaso comunicante de valores estéticos, políticos y éticos, la crítica tuvo durante todo el 1900 sus espacios y sus modos de circulación. Tuvo sus corrientes, sus modas, sus figuritas mimadas, sus polémicas, sus polemistas, sus outsiders. Tuvo también sus géneros privilegiados, los artículos académicos en revistas especializadas y en publicaciones universitarias y reseñas críticas en diarios y en revistas destinadas a un público más general. Pero, sobre todo, la crítica tuvo durante todo ese periodo una función determinada, determinante, específica. Dar cuenta de que un espectáculo existe o existió. Jerarquizar, ofrecer cierto orden en el mar de ofertas culturales que pueblan nuestras ciudades, Buenos Aires, Santiago, Barcelona, México, y en tal caso ser material de archivo para el futuro. Eso en parte cambió. Hoy es más probable que me entere de que una banda que me gusta viene a tocar a mi ciudad por el tuit entusiasta de alguna persona que sigo, antes que por leerlo en el raquítico suplemento de espectáculos de un diario. Me pasa lo mismo con infinidad de shows o de exposiciones. Y también me pasa en el después. Puedo saber cuál fue el outfit de Rosalía en el Movistar Arena o ver las piezas destacadas de una exhibición de Jeff Koons, incluso antes de sacar entrada para asistir a cualquiera de estas experiencias, gracias a la infinidad de publicaciones de la gente que sigo en Instagram. Las redes se impusieron como radar y como reflejo. Los museos y venues musicales abrazan esta tendencia y en muchos casos la fomentan. El uso del celular y el registro casi maníaco del público, que a veces me cuesta entender, me pregunto si alguien mira después todos esos videos, están contemplados en la experiencia y ya no son restringidos, porque el show debe continuar incluso fuera de escena. Excluyo de esta enumeración a las artes escénicas. Ahí el público todavía respeta esa frontera y preserva el ritual, manteniendo a raya cualquier impulso de mediatización. No sé por cuánto tiempo más va a seguir siendo así, pero mientras dure, lo agradezco. Pero lo que empiezo a notar es que, así como entrado el siglo XIX la fotografía liberó a la pintura de la responsabilidad de documentar, los críticos y periodistas ya no tienen la misión principal de registrar los hechos o de anunciar eventos.
No porque no quieran hacerlo, sino porque los medios para los que trabajaron ya, o trabajan en realidad, ya no parecen asumir esa responsabilidad como antes, donde la reunión de redacción era cosa seria y olvidarse de cubrir un acontecimiento importante podía ser causal de un gran enojo del jefe. Ay de vos si como periodista de La Nación Clarín te ganaba de mano. Te hubieran retado un montón. ¿Cómo fue que se te pasó? Los investigadores del mañana van a tenerla difícil cuando a la hora de hacer arqueología artística deban hurgar entre los escombros de alguna red social muerta en vez de visitar hemerotecas. Pero ese ahora es un problema que me excede y nos excede. Lo que quiero decir es, si dejar registro parecería haber dejado de ser la función central del periodista y del crítico, si ya no necesitamos dar cuenta de que algo ocurrió o va a ocurrir. Si nos liberaron de esa función que cumplimos obedientemente durante tantos años, ¿qué nos detiene a seguir nuestra agenda o hacer lo que nos den ganas de hacer, ya sin obstáculos formales o de ningún otro tipo? En una entrevista que le hicieron hace un tiempo, le preguntaron a Claudio Iglesias, un crítico de artes visuales argentino que admiro mucho, ¿cuál debería ser hoy la función de la crítica? Su respuesta, palabras más, palabras menos, fue ninguna. Abro comillas. Perder función debería ser una buena noticia para todo lo que no sea una herramienta de carpintería, un empleo en vías de extinción o la pesadilla de una mente. Me encantaría que la crítica de arte perdiera cada vez más su función, su uso, su propósito, hasta desnudarse como lo que es, un género literario. Hasta que llegue el día en el que la crítica de arte pierda sentido por completo y así se emancipe, vamos a vernoslas con textos que cumplen distintos fines. Me refiero a los textos típicos que vemos a diario, textos de sala, textos de presentación, textos para catálogos, gacetillas de prensa, reseñas de muestras. Cierro comillas. La entrevista sigue, después se las paso, vale la pena. Que la crítica es un género más dentro del vasto mundo de la escritura creativa puede parecer una verdad de perogrullo y aún así es una verdad que recordamos bastante poco. Me resulta llamativo que la dimensión de lo creativo y la creatividad suelan estar tan ausentes en el debate sobre la crítica, que lo que menos nos importe sea escribir de un modo atractivo, personal, fresco. A los artistas se les permite la narrativa de que hacen lo que hacen porque no pueden dejar de hacerlo, porque lo necesitan, porque es más fuerte que ellos. Mucho más difícil es que nosotros nos permitamos hablar de nuestro oficio en los mismos términos. Quizá ahora que la crítica y el periodismo se van desprendiendo de las funciones que les fueron asignadas durante tanto tiempo, que pagan peor que nunca y no ofrecen más espacios que los que tenemos para inventarnos, comiencen a ser vistos como lo que siempre fueron, una pulsión, una vocación. El mundo nos recuerda todo el tiempo, cada vez más, que si no nos ganamos la vida con algo, es inútil continuar con eso. Pero todavía hay cosas importantísimas en la vida que tienen que ver con la inutilidad. Persistir en ellas en estos tiempos y en un país donde se impuso la ética del individualismo y la productividad, donde te dicen que nada que no sea seguir las lógicas del mercado vale la pena, bueno, no se me ocurre nada más contracultural y valioso que no es lo mismo que útil que eso. Muchas gracias. Vamos a abrir ahora las preguntas del público. No sé si alguien se anime primero. Para acá, por enfrente, por favor. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que dices. De hecho, creo que no has llegado a utilizar la palabra autocensura, pero cuando hablas de esa verdad propia que habría caído o que habría sido abandonada, vamos, yo creo que es el problema de fondo. Y digo totalmente de acuerdo porque para mí es una conversación recurrente con otros críticos de teatro en Barcelona. De hecho, esa doble vertiente de opinión entre lo que se dice en público y en privado. O sea, lo que dices en redes sociales y lo que dices en un mensaje de WhatsApp o cara a cara,
con esa pregunta, ¿no? De, bueno, pero ahora dime la verdad, ¿no? Ahora dime de verdad que te ha parecido la obra. Claro, a partir de ahí, para mí, se abren dos derivadas o dos opciones, dos vías de escape que también forman parte del acervo de esta discusión. Una, hay muchos críticos de teatro de mi entorno, y yo alguna vez he estado ahí también, que envidian a los críticos de cine, porque claro, el crítico de cine muchas veces puede destruir completamente la última película de Almodóvar y no se va a encontrar con Almodóvar en la sala, ni se lo va a encontrar en el cóctel del estreno, ni se va a encontrar al equipo de Almodóvar, probablemente, vamos, quizá alguien sí, pero lo más probable es que no, en un entorno inmediato, ¿no? Con lo cual hay una liberación para el crítico de cine respecto al crítico de teatro, que quizá el crítico de teatro solo se encuentra cuando reseña un espectáculo internacional, ¿no? Cuando vienen los de fuera te puedes permitir ser más duro porque sabes que esos no te los vuelves a encontrar. Algo que además nos pasa cada vez menos en Buenos Aires, salvo por el FIBA que dirige Fede y que es, digamos, nuestra última olita de conexión con lo extranjero. Después en Buenos Aires estamos siempre viendo teatro argentino, con lo cual sí, la cosa se agudiza. Bueno, por lo menos en Barcelona sí que hay todo ese circuito, o sea, lo que los festivales llaman creación internacional contemporánea. Esa es tu ocasión de ser más duro, de hacer sangre, si querías hacer sangre, sin que te acabe de salpicar del todo. Pegarle a Ostermayer, facilísimo. Efectivamente, efectivamente. Entonces esa es una opción, y la otra que se ha recuperado en los últimos tiempos, y yo haciendo un poco de historia de la crítica teatral no he dejado de verla y de considerarla, es el anonimato. Es decir, la posibilidad de hablar desde una cuenta anónima en redes, y no estoy hablando de hacer lo que se dice el troll. Es decir, no estoy hablando del insulto, de la descalificación y el oprobio. Estoy hablando de una crítica que, siendo respetuosa, sea más dura o sea más incómoda. Y yo incluso lo he recuperado cuando uno va a buscar, por ejemplo, las críticas de Baudelaire. Cuando Baudelaire colaboraba en prensa, muchas veces hacía colaboraciones anónimas, no firmaba, e incluso tenía la cara dura, con todo mi respeto a Baudelaire, de hablar bien de sí mismo en tercera persona. Quiero decir que ya el anonimato tiene también sus pros y sus contras. Pero la pregunta que te quería hacer es respecto a esto que yo he leído como autocensura. Tú dices la pérdida de una verdad propia, pero vamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. ¿Cuáles serían las opciones? ¿Tendríamos que imitar más al crítico de cine que de manera más desacomplejada, cuando tiene que decir algo duro, lo dice? ¿El anonimato sería una opción? ¿O deberíamos mantenernos en una crítica firmada, pero que asuma las que tengan que venir? ¿Cómo verías estas maneras de escapar de ahí? Bueno, creo que la crítica anónima, de hecho conozco un caso, un periodista de La Nación, por ejemplo, no firma con su verdadero nombre porque tiene una vida artística y digamos, prefiere separar los tantos. Sería una opción. Yo la verdad es que no tengo una respuesta. Vivo pensando en esto y no la tengo porque soy muy poco valiente después, porque me pasa que las veces cuando fui joven y pequé de valiente, después no me la banqué demasiado cuando tuve digamos, cuando me encontré con las consecuencias de mi valentía. Entonces, la verdad, hoy por hoy también escribo en 2 diarios, en el suplemento Radar, que tiene un pacto de lectura que es absolutamente de recomendación, ¿no? Siempre ponemos el ojo en lo que nos parece interesante de la escena, entonces ahí es súper cómodo porque puedo escribir de lo que quiero y siempre recomendando. En el diario AR escribo sobre temas culturales y en general entrevistas, entonces tampoco tengo que vérmelas con ese problema. Y la verdad es que siento que me sienta muy cómodo este lugar y que habiendo cumplido 40 años tengo muchas ganas de estar cómoda y ya no reniego contra eso. Pero bueno, no sé, también es verdad que extraño una crítica más valiente y sobre todo, más allá de la crítica del bueno o malo,
una conversación pública, que puede ser una conversación pública desde lo positivo, ¿no? También mezclando lecturas, contaminando con otros lenguajes, poniendo a dialogar a Tantanian con, no sé, Byung-Chul Han, lo que sea. Esa crítica es algo que hablamos con Fede mucho, me parece que no está en los medios argentinos, que tenemos una crítica bastante perezosa y que no tenemos una crítica a la altura, me parece, de la escena teatral interesantísima que tiene Buenos Aires. ¿Cómo se resuelve eso? No tengo ni idea. Pero dirías como corolario que así como en tiempos más autoritarios el problema es la censura, paradójicamente en tiempos de democracia la censura es la autocensura. O sea, hemos sustituido el problema de la censura que viene de fuera por una autocensura. Sí, absolutamente. Me parece que estamos totalmente reprimidos, contenidos y sin demasiadas ganas de disentir, más solamente en el espacio privado, ahí sí, ¿no? Y esto que me parece que a vos también decís que también te pasa, ahora decime la verdad, che, ¿qué opinaste de la obra? Es algo, es moneda corriente para mí, digamos, en cada elogio de algún amigo, sea en medios o en redes sociales, después aparece esa pregunta, como, che, ¿de verdad la tengo que ir a ver? ¿Está buena en serio? ¿O esto fue porque tenés un amigo trabajando ahí? Claro. Digamos, estamos cada vez más también periodistas, artistas, todos formando parte de un mismo entorno social, nos encontramos todos en el bar Varela Varelita después a tomar algo, entonces hay algo ahí que ya no nos permitimos. Y para rematar, y ya no desarrollo más, ¿dirías que el problema es más de un posible corporativismo, lo que has dicho, es decir, alguien que tuviera relaciones profesionales con la obra, o estarías apuntando más a la palabra prohibida hoy, que es lo de la cancelación? En que cuando hablas de autocensura, sí. Lo digo porque ayer Javier Ibacache lo comentaba, decía lo de frente a un cierto activismo teatral, llegas a perder una cierta frescura en la opinión. Él ponía el ejemplo del ecologismo, valdría cualquier otro. ¿Tú lo decías más por los intereses corporativos o por la posibilidad pública, social más amplia de lo que ahora llaman cancelación? Bueno, es una buena pregunta, de hecho lo pensaba también para la charla de mañana, que esto en un contexto terrible como el que estamos atravesando, me parece que solo se va a agudizar, porque hay tan poca plata para hacer. El cine argentino, por ejemplo, digo, lo pongo en el cine ahora, ¿no? Que está el INCA, el Fondo Nacional de Fomento del Cine, ya no larga un peso para hacer ninguna película. Entonces, cada película que se estrene va a ser una película que más o menos tengamos que agradecer que existe. Con lo cual me parece que esa autocensura solamente va a ser, creo que ningún crítico se va a animar de acá a los próximos años a pegarle o a discutir con alguna película porque va a ser como, bueno, gracias que existe, ¿no? Entonces, parece que no, que van por campos separados la economía y la cultura o la crítica, que no tiene nada que ver con la coyuntura, pero en este punto creo que sí. Si durante muchos años pensamos, ay, che, no los voy a matar con esta obra porque es malísima, pero ya está, déjalo ser. No sé, se va a estrenar cada vez menos y eso que se estrene, sí, lo vamos a proteger casi como un niño bobo. Acá en México se relaciona frecuentemente la honestidad con la malicia. Muchas veces se piensa o se dice y se performa ese personaje que quien es capaz de decir cosas horrorosas sobre una obra es más, y aparece este fantasma, es más objetivo. Ahora que tú propones que la crítica podría intentar ser un poquito más literaria, más experimental, ¿crees que haya alguna forma que en ese nuevo campo puede escapar de este binomio? Está bueno. Sí, yo creo que sí. Primero, bueno, me parece que el año pasado surgió un poco también esta idea, ¿no? De que
la crítica y esta segunda edición que ya también abre un poco el juego a otras disciplinas, no solamente las artes escénicas, me parece que tenemos una posibilidad o una potencialidad en la contaminación, ¿no? Como contaminarnos de la filosofía, del pensamiento contemporáneo, no sé, de cualquier cosa, de la crítica gastronómica, si querés. Yo me la paso en internet leyendo, no sé si la carbonara lleva crema o no lleva crema, y después jamás hago una carbonara. No me interesa hacer una carbonara, me interesa leer sobre cómo se hace una carbonara. Y me parece que pensarnos o pensar la crítica como género de escritura creativa y como pieza autónoma, más allá de la obra, digo, ahí tenemos un salvoconducto que nos saca un poco de somos buenos o somos malos por hablar bien o por hablar mal. Digo, la obra de la que partimos es una excusa, ¿no? Para escribir. Sí, eso. Hola, buenos días. Retomando justo este tema, vienen muchas ideas sobre, ¿crees tú que sea posible ese equilibrio entre no viciar una crítica y realmente ser valientes al escribir sobre cualquier tema de teatro o espectáculo escénico? Porque, por ejemplo, aquí en México lo que yo he leído mucho que sucede es de si los productores o la producción le paga al crítico y hace su crítica, por tener empleo el crítico va a escribir bien de la obra. Entonces se vicia un poco lo que estás leyendo, lo que va a escribir. Y pues ahora sí que no sé qué tanto daño, más bien yo considero que sí le hace mucho daño a las artes escénicas y a la atención de públicos o nuevos públicos hacia una obra en general. Entonces, ¿crees tú que pueda haber un equilibrio entre sí tener un empleo bien remunerado a de plano viciar nuestra crítica por ese tema? Bueno, no sé, no me consta que se les pague a los críticos. Ojalá me hubiera… No, mentira, no, digo en broma, pero me parece que esto que decís, digamos, el ejemplo que traje que sucedió este mes es como muy, muy fresquito. No sé si lo conocen al Duki acá. ¿Es alguien el Duki acá? Sí, los chicos jóvenes dicen que sí. Bueno, el Duki acaba de sacar un nuevo disco que aparentemente no está bueno, según, ahora nos van a contar qué piensan del disco del Duki, pero según el crítico de Rolling Stone no está bueno, está viciado y demás. El crítico se animó a decirlo y fue una revuelta en las redes en Argentina. Y yo realmente sentí como acá hay un montón de gente que está leyendo crítica, digamos, un montón de gente joven que está leyendo crítica por primera vez, digamos, lo que nosotros de más 30 entendemos por hacer crítica, porque sus reacciones eran muy, muy impresionantes. Y a mí, digamos, no me consta que en Argentina se le pague a ningún crítico por escribir o por formar parte, si se quiere, del sistema promocional de una obra, pero es verdad que hay un periodismo amable, si se quiere, servil, con el que los jefes de marketing también cuentan, ¿no? Es como, bueno, hacemos esta publi en redes, sacamos no sé qué reel en Instagram y tal que es amigo nos escribe la reseña copada en Rolling Stone. Bueno, acá no pasó, por ejemplo, y fue como un poco un acontecimiento. Sí pasa, digamos, insisto, yo no creo que se les pague, no sé cómo es acá en México, no puedo hablar de México, pero no creo que se les pague a los críticos. Sí, lo que pasa muchas veces es que los medios reciben pauta. Digo, Rolling Stone, por ejemplo, por dar un caso que tenemos ahora, del Personal Fest, de personal, la compañía de celulares, entonces del Personal Fest no se habla mal. Digamos, eso sí sucede hace muchísimos años, y entonces, bueno, desandar esas lógicas
implica un poquito de valentía. A veces ni siquiera se puede, digo, no se puede y punto. Y entonces quien tiene ganas de hacer un ejercicio un poco más sesudo o contar otras cosas, lo hace en su blog o en sus redes. Porque eso también pasó en los últimos, diría, 20, 30 años. Los críticos, los periodistas, se habló un poco ayer, nos volvimos marcas, ¿no? Digamos, tenemos un estilo, un nombre y ya no estamos tan asociados al medio al que trabajamos. Digamos, antes era como Carlos Pacheco de La Nación, ¿no? Como indisociable casi como si fuese un segundo apellido. Hoy no. Natalia Laúbe puede escribir hoy en el suplemento Radar, antes en La Nación, mañana quién sabe. Y entonces también existe eso, que uno escribe de una manera para los medios o tiene una escritura oficial, si se quiere, y otra escritura en sus redes, en sus blogs o en otros espacios más privados, donde tal vez puede cultivar algunos ribetes un poco más interesantes, críticos, etcétera. No sé si te contesté la pregunta. Sí, un poquito, o sea, de si en algún punto como escritores o como de determinada manera periodistas, se puede lograr ese equilibrio de no viciar tanto la crítica solo porque me están invitando a la premiere o me mandaron el disco antes o lo que sea. Bueno, es lo deseable. Como poder, se puede. Los alemanes tienen dos verbos, uno para poder en el sentido de estar habilitado a hacer algo, tener el permiso de hacer algo, y otro poder, efectivamente poder. Entonces, cada vez que vos preguntas, ¿puedo fumar acá? Te dicen, poder podés, pero no debes. Bueno, poder se puede, después hay que ver qué hace uno con eso. Gracias. Partiría de una pregunta, ¿no? Hace rato comentaste esta pregunta de ¿verdad te gustó? ¿Qué deberíamos entender sobre todo qué es verdad y qué es gusto, ¿no? Y sobre todo cuando se parte de las emociones fracturadas. ¿A qué me refiero con las emociones fracturadas? Creo que esta autocensura de la que hablan en parte es una culpa compartida, tanto del artista que provee como del crítico, ¿no? En estos convencionalismos en donde no hay filtros, en donde también esta autocensura pasa por un tipo de idiosincrasia, por intereses personales, por grupos de poder o antagónicos, por falta de filtros y finalmente por falta de héroes para seguir. Y los que están, pues también ya están, creo que contaminados, muchos de ellos, ¿no? Por la culpa de un poder sistémico en ese sentido, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión en esta relación de pronto que pareciera como que perversa? De pronto pareciera que se carga las causas a la crítica teatral, al periodista, pero también está la otra parte que corresponde al creador escénico como tal. También, ¿qué está haciendo para autocensurarse? Ay, me perdí, perdón. De vuelta. La pregunta sería Creo que hay una culpa compartida. Sí. Entre los creadores escénicos y los que critican o los que hablan o los que escriben sobre el arte escénico. Y creo que pasa por una serie de factores, por lo menos aquí en México, sí, que tiene que ver desde la idiosincrasia, tiene que ver con grupos de poder, tiene que ver con modos de producción, tiene que ver con falta de muchas cuestiones que a final de cuentas afecta esta relación entre ambas partes. En ese sentido, ¿cómo consideras tú que está afectando, más allá de todo lo que hemos escuchado aquí ayer o ahorita mismo, esta parte o esta relación en donde creo que hay una autocensura compartida entre el creador escénico y los que escriben? Sí, pues. Más que autocensura compartida, a veces pienso que estamos todos
bastante imbuidos en la lógica de la utilidad, ¿no? Siento que también muchos creadores escénicos cada vez más hacen obras de tema, ¿no? Como voy a tematizar la violencia de género, voy a hablar del cambio climático, partiendo de la idea de que la gente que los va a ver no está a favor de mayor conciencia de género o de reciclar, no sé, como, digo, también como nos estamos hablando todos un poco a nosotros mismos, tengo la sensación, a veces. Y que la crítica también tiene, por eso, digamos, en mi texto es un llamado a, digo, saquémonos la idea de que tenemos que ser útiles para algo, ¿no? Como creemos, ya tal vez estamos yendo hacia un lugar a no tener más ninguna función, mejor, qué alivio. Y en ese sentido creo que estamos, sí, tanto creadores como o artistas como críticos, sí, más que autocensurados, un poco, sí, nos creímos que tenemos que ser útiles para algo o alguien. Y ahí tal vez, no sé, podemos empezar a liberarnos de esas ataduras. Estaría buenísimo.